el ser grande en el mundo tiene que ver con muchas cosas, como por ejemplo el poder, el prestigio, la fama, el conseguir cosas y el obtener cosas materiales y de pronto hasta una posición. Entonces, para el mundo, el ser importante y el ser grande tiene que ver con eso precisamente, con una posición. Entonces, de acuerdo a la posición que usted tenga en este mundo, pues le darán su lugar y seguramente algunos le considerarán grande. Y no estoy hablando de grande de estatura, porque si no ya estuviera grave, ¿cierto? Estamos hablando de grande y el único que se salva ahí es Guillermo, ¿no? Que él es muy grande. Los demás aquí estamos muy pequeños. Ah, no, y José también, que es grande. Bueno, aquí hay gente muy grande, de verdad. Pero la idea no es que seamos grandes físicamente. Podemos ser muy grandes físicamente, pero eso no tiene nada que ver. Para el Señor nuestra grandeza no está en el tamaño que tengamos nosotros físicamente o las cosas que pudiéramos obtener por muchas razones, por su inteligencia, su capacidad, sus logros, aún las influencias que usted pueda manejar, ¿no? Porque de pronto usted tiene muchas influencias y logrará pues de pronto conseguir muchas cosas. Pero eso no lo hace grande a usted definitivamente. Delante de Dios estoy hablando. Para el mundo eso es muy importante. Y mucha gente está buscando ser grande en este mundo, ser muy grande. Pero si vamos a la Biblia, la grandeza desde la perspectiva de Dios tiene que ver con algo mucho más sencillo, pero mucho más complicado y difícil para muchos. Para Cristo, para la iglesia, para nuestro Dios, el ser grande tiene que ver con algo que el mundo no acepta. Y el ser grande para Dios es ser siervo. Sencillo. Ser siervo es ser grande para Dios. Por eso será que son pocos los que han asumido realmente ese llamado de Dios a servirle a Él. A servirle a Él. Hablamos en el mundo, por ejemplo, de servidores de la patria, servidores públicos. Pero ¿hasta qué punto realmente son servidores? Creo que a la luz de las Escrituras están muy lejos de lo que la Biblia llama como servidores o siervos. Por eso quiero hablar de eso hoy precisamente, porque si estamos hablando de servicio, estamos hablando de ministerio, tiene que ver mucho con la iglesia y no tanto con el mundo, porque el mundo no entiende este principio que nosotros por la gracia de Dios entendemos, siervos de Dios. Y qué maravilloso es estar orando por eso, estarle pidiendo a Dios, Señor, haznos siervos realmente, siervos y siervas de Dios. Yo no quisiera otro título sino ese, ni siquiera pastor o apóstol, o todos esos títulos que aparecen en este tiempo, ¿verdad? Para encumbrar a la gente allá arriba. Sencillamente un siervo de Dios, y eso a la Biblia dice hasta siervos inútiles somos, ¿cierto? O sea, definitivamente ningún calificativo para los cristianos más grande que ese, siervo de Dios. Y no que me lo digan, sino que realmente yo lo viva y lo ejerza como Dios me llamó y como Dios le ha llamado a usted. El ser siervo de Dios no tiene nada que ver con ser un pastor, con ser un líder, tiene que ver con otras cosas diferentes a esa. Tal vez ese es un título que a algunos se nos ha dado, líder o pastor, pero siervo de Dios. Usted creo que no tiene una plaquita por ahí en su casa o en su oficina, siervo de Dios, ¿cierto? Siervo o sierva de Dios. Eso sencillamente lo entendemos a la luz de la Biblia y se lo lleva en el corazón. Por eso, a manera de introducción, quiero que leamos Marcos 10:43. Solamente a manera de introducción para que usted vea cómo Jesucristo realmente les enseñó a sus discípulos acerca de este secreto, el secreto de la grandeza, pues es el servicio. Si usted quiere ser grande, usted tiene que servir, no hay nada que hacer. En la nueva Biblia de las Américas, yo lo busqué allí, me pareció más fácil para desarrollar mi tema, y el Señor les está diciendo a sus discípulos, pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, será servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será siervo de todos. ¿Qué tal
ese llamado del Señor a sus discípulos. Porque si usted ve el contexto de este pasaje, el contexto es que los discípulos están preocupados, pues, porque ¿quién va a ser el líder después de que Jesucristo ya no esté, no? Bueno, ¿y quién va a ser el líder? Y entonces el Señor les dice, pues en el mundo la gente se enseñorea de los demás y buscan posición y buscan liderazgo, y cuando ya tienen el liderazgo, pues se enseñorean de ellos. Pero Él le dice, entre ustedes no será así, sencillamente la visión de Dios para nosotros es diferente. Y dice, ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios, entre ustedes será diferente, cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, tiene que ser un servidor. Ese es el principio. Sencillo, servidor de los demás. Nada más que eso. Entonces podríamos decir que Jesús midió la grandeza en términos de servicio y no en términos de títulos o en términos de logros que usted y yo pudiéramos obtener. Para Dios, el hombre y la mujer más grande que pudieran existir se llaman siervos de Dios. No tienen otro calificativo que ese, ¿verdad? No es tanto por el número de personas que te sirven a ti, es más bien por el número de personas a quien tú sirves. Ese es el principio de Dios. Ese es el principio de la grandeza dentro del reino de Dios, porque estamos hablando del reino de Dios. Y si yo digo que soy cristiano y estoy en el reino de Dios, pues este es un principio que debe estar en mí. Porque si yo estoy en Cristo, yo soy cristiano, y si Él está en mí, yo sencillamente tengo que tener una característica especial, y es el servicio. Esa palabra tan sencilla, servicio, que no nos gusta, que no nos cuadra muchas veces, porque nos gustan mejor los calificativos de posición, ¿cierto? ¿Cierto? De posición. El líder de tal cosa, ¿verdad? ¿Cierto? El gerente de tal cosa, ¿verdad? Y así vamos mirando cómo en el mundo hay diferentes posiciones. Claro está, con diferente paga, ¿no es cierto? Entre mayor posición usted tenga, pues mayor le van a dar ingresos a usted, seguramente. Por eso es que la gente se prepara, pues para tener una posición un poco mejor en el mundo. Pero en el reino de Dios es diferentísimo. Aquí en el reino de Dios no se mide así la grandeza de una persona. La grandeza de una persona se mide en este principio, el servicio. Siervo de los demás. Siervo. Entonces los discípulos estaban discutiendo acerca de eso, pero Jesús les da una lección sencilla. Hay muchos libros que se han escrito en el mundo que hablan de liderazgo, ¿sí? Muchos libros que hablan de cómo ser exitosos, muchísimos, y usted encuentra muchísimos, pero pocos libros hay acerca del servicio. O sea, muy poquitos. O sea, cómo ser un siervo, cómo realmente servir. Usted no encuentra literatura que le ayude a usted a ser un siervo. ¿Por qué? Porque el ser siervo tiene que ver con la humildad. Y al mundo no le interesa ese tipo de información. El mundo está en otro cuento diferente al nuestro, porque el nuestro tiene que ver con algo eterno y algo maravilloso. Ahora sí quiero que hablemos acerca de cómo alcanzar la grandeza desde la perspectiva de Dios. Si yo ya entiendo que realmente, o yo sé que para ser grande se necesita solamente ser siervo de Dios y no más, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo podría yo realmente considerarme un siervo? ¿Qué podría hacer yo al respecto? Y por eso yo quiero que vayamos a Hebreos 12. Y en Hebreos 12 yo me encontraba con este pasaje que me ayuda a comprender este principio del servicio, el ministerio. Hebreos 12, estamos leyendo Hebreos 12 ya en esta semana, comenzamos Hebreos 12. Y dice del versículo 1 en adelante, dice, por tanto, nosotros
también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y yo quiero que hoy, a través de este pasaje, aprendamos, comprendamos cuál es el llamado de Dios para nosotros. El autor de Hebreos ya les está hablando a los hebreos, a aquella audiencia que tenía él, judíos, algunos convertidos a Cristo ya verdaderamente creyentes, otros de pronto en el intento de ser cristianos. Y el autor de Hebreos ya les ha hablado a ellos acerca de todo el capítulo 11 de Hebreos. Si usted se ve el capítulo 11 de Hebreos, habla de todos esos hombres que fueron hombres de fe. Y dice que ahí está la galería de los hombres de la fe, ¿cierto? Entonces está Abraham, Sansón, Moisés, David. Bueno, todos ellos están allí en esa galería de hombres de fe. Y les dice, y termina el libro de Hebreos 11, del capítulo 11, termina diciéndoles, mire, y muchos de estos, la mayoría de todos estos ni siquiera vieron hecha realidad la promesa que se les había hecho. Pero vivieron hasta el final creyendo. Y si usted ve la vida de cada uno de estos hombres que está ahí en esa galería, usted se puede dar cuenta de que lo único que hicieron ellos hasta el final de sus vidas fue servir, siervos de Dios. Abraham, un siervo de Dios; Moisés, un siervo de Dios. Y todos ellos siervos de Dios, nada más, siervos. Ahí aparece gente siendo sierva de Dios. No hay otro título para ellos. Siervos de Dios. Ese es el papel que vemos allí desempeñándose. Y entonces los hebreos de ese tiempo estaban sufriendo mucho. Los cristianos hebreos estaban ya entrando en un proceso de persecución, por el hecho de ya identificarse con Cristo como cristianos, pues estaban experimentando dolor, persecución y muchas cosas terribles. Y muchos de los que estaban escuchando este mensaje o esta carta, estaban a punto, algunos de volverse al judaísmo, otros como que no querían seguir adelante en su profesión de su fe, porque pues estaba siendo muy difícil la vida cristiana, muy complicada. Nada de prosperidad, allí no había nada de prosperidad en primer lugar. Complicado, porque antes estaban perdiendo sus bienes. ¿Sí? Nada de bienestar, antes los estaban sacando para matarlos. O sea, la cosa era muy complicada. Y entonces el autor de Hebreos les tiene que escribir, miren, por eso el capítulo 12 comienza diciendo de esta manera, por tanto quiere decir, por todo lo que él ha dicho anteriormente, de aquellos hombres que fueron hombres de fe convencidos y que murieron algunos de ellos muy mal, porque si usted lee la Biblia detenidamente dice que muchos de ellos fueron cortados, ¿cierto? Aserrados, quemados. Cualquiera podría decir, esa no es la galería de los hombres grandes, esa es la galería de los derrotados, ¿sí o no? Esa es la galería de los derrotados, pero no, la Biblia dice que esa es la galería de los grandes. Por eso es que él pretende animar a los que están allí escuchando el mensaje y les está diciendo, tranquilos, ustedes tienen una gran nube de testigos, en sentido de que al leer todo el capítulo 11 es como que si todos esos que estuvieran allí van a atestiguar acerca de la fe de aquellos hebreos que estaban sufriendo. ¿Cuál era la fe de ellos? Cuando leemos Hebreos 11, lo único que usted puede decir, y yo cómo estoy en cuanto a mi fe, a la luz de todos estos hombres que están allí en la Biblia.
¿Cómo está usted y cómo estoy yo? Eso es lo que el autor de Hebreos les está diciendo a ellos. Ustedes, hebreos, ¿cómo están a la luz de todos esos hombres que murieron creyendo, aún sin recibir lo que se les había prometido, pero estuvieron convencidos hasta el final? De tal manera que si usted lee Hebreos 11 al final dice, de lo cual el mundo ni siquiera era digno de ellos. Qué tremendo, ¿no es cierto? O sea, el mundo no era digno de estos hombres por la fe que tenían y por el servicio que habían hecho para con Dios. No era digno. No era digno. El mundo no merecía esa clase de personas aquí en la tierra. Por eso es que cuando uno parte con el Señor, uno podría decir, ya el mundo no era digno de mí, aquí en la tierra. ¿Cierto? Eso es como la mejor, ya el mundo no era digno de usted, porque si usted murió haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces, a la luz de este pasaje, yo quiero que hablemos de 3 aspectos que a mí me mostró Dios en este pasaje, de cómo podría usted hacer algo que el autor de Hebreos les dice allí. Antes de ir a esos puntos, yo quiero que leamos nuevamente. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. ¿Sabe qué? La vida cristiana es una carrera. Usted está en una carrera. La vida cristiana es una carrera. Y yo quiero hablar de eso. La vida cristiana es como una carrera. Estamos corriendo una carrera. Y no es quien llega, en esta carrera no es quien llega primero. En esta carrera es quien corre bien y quien se mantiene en la carrera. Por eso, en todo esto del propósito del servir, mientras yo corro aquí en la tierra, yo tengo que estar sirviendo. No hay otra forma de vivir la vida aquí en la tierra. Es sirva, 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 sirva. Y para poder llegar a ese punto, ¿no es cierto? Porque la carrera está por comenzar y entonces el autor de Hebreos les va a dar las últimas instrucciones. Imagínense eso, o sea, les está diciendo a los hebreos como la cosa está tan difícil, como la vida está tan difícil y como la situación no es tan fácil, a ustedes les tocan es correr, pero no correr por sus vidas. No es correr por sus vidas, es correr, o sea, es ponerse en marcha, ponerse en movimiento en la vida como cristianos. Es seguir avanzando, ¿verdad? Pero para poder seguir avanzando y para poder correr esa carrera, les voy a dar unas instrucciones sencillas. Y vamos a comenzar con las instrucciones. La primera de las instrucciones que Dios da para que usted corra esa carrera del servicio, del ministerio, porque si usted es cristiano, usted está llamado a servir, yo estoy llamado a servir. Y el primer punto se llama despójense y corran. Despójese y corra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el versículo 1, en la parte B del capítulo 12, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y yo creo que ahí hay mucho que decir. Lo que el autor de Hebreos está hablando es datos concretos. Para usted correr una carrera, lo primero que debe hacer, despójese de todo peso. Despójese de todo peso. Bueno, si estamos hablando de una carrera de atletismo, usted ni modo que vaya a pretender ganar, ¿no es cierto? Llevando bolso, llevando, ¿cierto?, el celular, llevando el computador porque le puede hacer falta, ¿verdad?, en esa carrera, llevando, ¿qué más? Llevando una hamburguesita por ahí por si me da hambre, ¿no es cierto? Llevando tantas cosas, tanta chuchería que podría decir, usted no puede. ¿En dónde usted ha observado un atleta con maleta? ¿Cierto? Si va a correr, ligero. No que con esta chaquetica, no, hasta la chaqueta le pesa. ¿Sí o no? O sea, no que esta chaquetica porque está frío, no, quítatela porque eso tampoco. Lo más ligero que puedas, tienes que despojarte de todo peso.
Y eso es lo que el Señor les estaba diciendo a los hebreos. Ustedes están muy pesados. Ustedes quieren correr la carrera de la fe, la carrera del servicio, muy pesados. Y yo creo que eso es muy importante que lo entendamos nosotros hoy. Entonces, hay algo que nosotros debemos ver en este pasaje. El corredor cristiano, el verdadero cristiano, el discípulo, el siervo de Dios, en este mundo, en donde Dios nos ha puesto a correr, debe ir muy ligero. Debe ir muy ligero en su vida. ¿Cuánta gente que vive en el mundo acumulando cosas? Acumulando y acumulando, y después cuando tiene que trastearse ya no sabe qué hacer con todo eso que tiene, ¿no? Por eso yo le doy gracias a Dios que a nosotros nos ha tocado trastearnos, si acaso con mi familia unas 15 veces o más, creo que unas 20 veces nos ha tocado trastearnos, y ahora creo que ya se nos viene otro trasteo. A veces la gente nos pregunta a nosotros, vea usted por qué no pone cuadros en su casa. Le digo, porque es que ya me voy a ir de esta casa, entonces no pongo cuadros mejor. Sí, trato de no poner, creo que uno puse en este apartamento un cuadro, puse porque pues me lo regalaron, pero ya dijimos no pongamos más cuadros. ¿Para qué? Si yo sé que me voy a ir de aquí, de este apartamento por lo menos, eso es lo que creemos que va a suceder. Entonces es como aligerar un poco la cosa, ¿no? Así deberíamos de vivir la vida cristiana, muy ligeros, pero no solamente en la parte física. ¿Qué clase de cosas podrían ser estas cosas que nos pesan? Porque si usted quiere correr, algo está pesándole seguramente. ¿Por qué yo veo cristianos quedados en la carrera? Cristianos que vienen a la iglesia o van a la iglesia, pero nada con ellos. Sencillamente estás sentado escuchando un mensaje por años, porque estás muy pesado. Bueno, no quiero hablar en contra de la gordura, pero es que la gordura física también es un problema, ¿no? Ahorita que me fui a Pasto, llegué con 4 kilos de más aquí a Bogotá, porque mi mamá, eso pues para darnos comida es muy, muy experta, ¿verdad? Muy tenaz, Dios Señor. Bueno, pero yo llegué aquí y decidí, no, hay que bajar de peso. Hay que hacer ejercicio y hay que dejar de comer muchas cosas. Pero eso exige disciplina, porque si usted no se disciplina, usted no va a poder hacerlo. Ahora, cuando una persona está muy pesada, se vuelve lenta, claro. No puedes. Cualquier cosa te va a fatigar, cualquier cosa no la vas a poder hacer, no, es que ya me cansé, ya. ¿Cierto? Entonces, si bajaras de peso un poquito, serías más ligero. Lo mismo es en la vida espiritual. Usted puede estar muy pesado espiritualmente, por eso es que no avanza, no corre, no está dispuesto a correr la carrera que Dios le está llamando a correr, está perezoso, inactivo. Creo que los cristianos hebreos estaban así, estaban como echándose a las petacas, o sea, no queremos correr esta carrera. ¿Cuántos jóvenes, entre comillas cristianos, no quieren correr la carrera porque están cansados, porque están afligidos, están angustiados, porque están estresados, porque ya no pueden ni siquiera con el trabajo que tienen? Espiritualmente puedes estar muy agotado, muy cansado, no estás ligero, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el peso más grande que puede tener un cristiano y no se ha dado cuenta? La comodidad. El estar muy cómodo te vuelve pesado. Y yo creo que eso es un daño para la iglesia. Llegó el internet y llegó la pandemia y llegaron todo esto, ¿no? De la tecnología. Entonces, ¿cuánta gente está en la casa pereciendo? Ay, no, yo me quedo aquí viendo por YouTube, ¿no es cierto? Pereza, pura pereza. O sea, bueno, si estás enfermo no hay lío, pero hay muchos que están ahí, no quieren correr la carrera. La comodidad es un peso de la mayoría de cristianos, el estar cómodos. El que todo me lo pongan ahí como en la mano, ¿no es cierto? Como que todo me lo tengan
listico, ¿verdad? No quiero ni siquiera, la comodidad del cristiano es tan tenaz que nosotros ya ni siquiera estudiamos la Biblia. Lo que hacemos es leer lo que otros han estudiado para ver qué dicen ellos y según eso, pues yo me alimento. Porque estudiar la Biblia exige sentarse, leer, releer, coger otra Biblia, ¿no es cierto? Investigar y hacer muchas cosas para ver qué dice aquí el Señor en su palabra. Pero a veces es más fácil ver, bueno, qué dice MacArthur, ¿no? O qué dice fulano de tal. Entonces, eso es lo que a veces se nos ocurre en primera instancia. Ahora, yo no estoy diciendo que usted no lo haga, pero eso sería lo último que deberíamos de leer. A ver si lo que usted aprendió como que concuerda con lo que ellos están diciendo, ¿no? Pero no más como por eso. Pero la comodidad a nosotros nos ha hecho tanto daño, tanto daño. Los devocionales, no hacemos devocional. No, todos los días me dan devocional a mí cada mañana. Deberíamos de escuchar el devocional de la mañana, pero habiendo ya hecho nuestro devocional, o sea, ya habiendo leído lo que dice la palabra, o sea, correr la carrera, dejar la comodidad. La verdad es que la iglesia de hoy es una iglesia muy cómoda, comodísima. Si nos mueven la sede de un lugar a otro, ¿no es cierto? Ya nos volvemos hasta, ahí está lejos. Yo admiro a los que vienen de Suba, a los que vienen de Soacha muchas veces. Eso digo, pues, qué bueno, qué chévere, pero no solamente es eso, hay que ir más allá, ¿verdad? La comodidad es impresionante. Claro, cuando usted se vuelve cómodo en la vida cristiana, toda incomodidad, todo tropiezo, toda dificultad, pues le va a parecer la cosa más terrible que le está sucediendo a usted. Y entonces lo primero que comienza uno a tomar decisiones es abandonar. No, yo ya como que no, yo como que me consigo una iglesia más cerca para que me quede más cómoda. Es como que lo que uno piensa. La comodidad. El estar bien. Muchos quieren abandonar sus trabajos porque no están cómodos allí. O sea, es que aquí molestan mucho, es que ¿acaso de pronto Dios no te puso ahí para que tú allí des fruto? Y yo pienso a veces en esto, en José. José, no mi hijo, ni José Medina. José, el de Egipto, el que vivió en Egipto. Yo a veces, qué bien que nos hace a veces leer esa historia, ¿no? Vendido por sus hermanos. Fue un esclavo, pero donde a él lo ponían, servía. O sea, tenía claro lo que era el ministerio. Dios me trajo aquí a servir, pero yo no lo veo en la Biblia quejándose de Potifar, ¿verdad? Quejándose luego cuando estuve en la cárcel. ¿Cómo sería ese? No debió haber sido fácil, fueron años en la cárcel. Años. Y mucho látigo que le debieron haber dado, ¿verdad? Seguramente que sí, porque era un esclavo. José podría haber sido el hombre más resentido de ese tiempo, más resentido, y con justa razón, resentidísimo. Pero la Biblia no lo muestra como un hombre resentido. La Biblia nos muestra a un José sirviendo, siervo. Si lo llevaron a la cárcel para servir, allí se puso a servir y organizó la cárcel. Y se volvió un hombre experto en organizar a los presos. ¿Qué tal ese? De tal manera que se convirtió en el administrador de Egipto. Por eso es que cuando una persona está buscando salir de su trabajo, de su lugar de trabajo, tiene que pensar por qué quiere irse de allí. ¿Cuál es la razón? ¿Estás muy incómodo? ¿Cuál es la razón? ¿No te gusta? Porque si entendieras que Dios te puso allí, que Dios es el que, si uno pudiera entender que yo estoy en Cristo y que si estoy en Cristo, todo lo que sucede en mi vida es porque Cristo está obrando y que si me puso allí y si la cosa es muy difícil, muy complicada,
pues alguna razón tiene que tener el Señor para ponerme allí. Algún propósito debe tener el Señor con mi vida allí, ¿no es cierto? Algo de fruto debo dar allí, alguna cosa debo hacer en ese lugar. Y hasta que usted no la haga, no lo sacan de allí. A José no lo sacaron de la cárcel hasta que él no dejó organizando la cárcel. O sea, le dejó organizando la cárcel, ahora sí, pues para el palacio, ¿no? Creo que eso es un punto que debemos examinar nosotros. Correr la carrera cristiana, correr la carrera de la vida cristiana es de esta manera. Entender que solamente estamos aquí en el mundo para servir. Usted no está para otra cosa, usted está aquí para servir. Servirle a Dios y servirle a la sociedad. No puede hacer otra cosa, no está llamado a otra cosa. Y para eso se necesita despojarse, despójese. Por eso la comodidad no es buena. Si usted va al libro de Amós, capítulo 6, versículo 1, se encuentra con este pasaje. Amós, ¿dónde estará Amós? ¿Será que está en la Biblia? Algunos piensan. Es que ese casi que no lo leemos, ¿no es cierto? Ese está por aquí. Amós, mire. Amós. Qué bueno leer Amós. Capítulo 6. Y el versículo 1. Yo lo busqué en la versión Nueva Traducción Viviente. Porque en la versión Reina Valera dice: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. En esta versión de Nueva Traducción Viviente dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén? ¿Cómo lo pone así? ¿Qué cosa le espera a aquel que está a sus anchas en medio de lujos y de comodidades, verdad? Y a ustedes que se sienten seguros en Samaria. Y claro, el pueblo de Israel con mucha facilidad se acomodaba. Es que a uno le gusta la comodidad. ¿A quién no le gusta la comodidad? A mí me gusta. Uno quiere estar muy cómodo, ¿verdad? Ay, uno dice: yo quisiera tener esto, quisiera tener este apartamento, quisiera tener, ¿verdad?, muchas cosas que me llenen de comodidad. Un robot que me haga todas las cosas, ¿no es cierto? Claro, ahora existe todo eso. Usted llega a casa y usted empieza a dar órdenes y eso se le prende el televisor, se le enciende, ¿verdad?, la lavadora, se le enciende esto, lo otro, ¿verdad? Y usted está a sus anchas, cómodo. Eso es peligroso. La vida cristiana no puede ser así, de esa manera. Porque la vida cristiana es una vida incómoda. Incómoda. Porque como estamos en un mundo tan cómodo, que todo es comodidad, claro, uno viene aquí, vive en este mundo con los principios de Dios, con los principios de la palabra de Dios. Pues estos principios bíblicos aquí en la tierra no son muy cómodos, que digamos, porque se van en contravía de lo que es el mundo. Por eso usted tiene que despojarse. ¿Qué le está pesando? Sería la buena. ¿Qué le pesa a usted para no correr la carrera? ¿Qué le está pesando? ¿Qué es lo que le pesa? ¿Su comodidad? ¿Su religiosidad? ¿Cierto? ¿Su religiosidad? ¿Su posición? ¿Su prestigio? ¿Su orgullo? ¿Qué le pesa para no correr la carrera? ¿El miedo? ¿Qué cosa nos pesa? Y dice: despójate. ¿Cierto? El pecado. Pero más abajo vamos a hablar del pecado. Pero aquí dice, primero dice, despojémonos, primero dice de todo peso. Porque hay cosas que pesan. Y aún pueden ser cosas que no son necesariamente pecado en esta parte. Ni siquiera son cosas que son pecado. Sino cosas que pueden ser muy espirituales, pero a la larga en ese camino te pesan, porque son tradiciones, por ejemplo. ¿Cuánta gente quiere vivir la vida cristiana en el judaísmo?
O sea, volviéndose judío, volviéndose al judaísmo. Eso es mucho peso. Usted no puede pretender correr la carrera cristiana con todo ese peso del judaísmo, porque eso es muy pesado. Eso no. Lo único que la palabra de Dios y la ley, más bien la ley mostraba, era que el hombre era incapaz, ¿cierto?, de cumplir y que necesitaba un Salvador. Y apuntaba a Cristo, 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 Cristo. Entonces los hebreos pretendían de alguna manera, muchos, retornar al judaísmo se les volvía más pesado, ¿verdad? Entonces, hasta este punto realmente no es el pecado, porque después dice el versículo, y vamos a Hebreos 12, allí ya habla y dice, y del pecado que nos asedia. Por una parte dice, de todo peso, lo que nos pesa, que puede ser cosas espirituales, cosas como la comodidad, como el desánimo, muchas cosas, pero acá ya habla del pecado. Y otra cosa que te puede estar pesando a ti es el pecado. Ahora, si usted lee detenidamente en Hebreos, quiero que se ubique ahí en Hebreos 12, porque sí creo que es importante que leamos con claridad el pasaje. Y dice, primero despojémonos de todo peso, y luego dice, y del pecado que nos asedia. Hay un pecado que asedia. Aquí la Biblia no está hablando de cualquier tipo de pecado. Aquí el Señor no está hablando de cualquier tipo, está hablando de un pecado que asedia. Para poder yo entender cuál es el pecado que asedia y que les asediaba a los hebreos, yo tengo que leer el contexto del pasaje. Y recuerde que el contexto del pasaje está hablando de Hebreos 11, en donde Hebreos 11 nos muestra a hombres de fe, ¿cierto? Hombres convencidos, hombres con convicciones, hombres arraigados en la fe, dispuestos a morir por lo que creían, morir por Dios, ¿verdad? Ese es el contexto. Ese es el contexto el que estamos viviendo, que está hablando Hebreos ahí. O sea, Hebreos 11 está diciendo, aquí hay un gran listado, porque si no, no se tomaba el trabajo de escribir toda esa cantidad de hombres. Allí lo único que uno ve allí es hombres de fe, siervos de Dios de fe, convicciones radicales. Estos no estaban allí porque estos no están en esa galería por otra cosa, sino porque eran hombres de fe. ¿Sabe cuál era el pecado que los asediaba a ellos? La incredulidad. El pecado que asedia a la iglesia, al cristiano, es la incredulidad. Y creo que ese es el problema nuestro hoy. La iglesia de hoy no vive por fe. Todo ese listado de Hebreos 11 son hombres que vivían por fe y murieron por fe. Vivieron por fe y murieron creyendo. O sea, de principio a fin creyeron. Y estos otros hebreos estaban pensando en que, esto está muy difícil, ¿sí? Esto está muy tenaz, como que mejor retrocedamos, como que mejor no avancemos. Por eso es que le dice, corra. Por el contrario, siga corriendo. Lo que usted tiene que hacer es despojarse de todo peso y del pecado que lo está asediando. Y el pecado que los está asediando es la incredulidad, el no creerle a Dios, que Dios estaba con ellos y que cualquier cosa, por difícil que sea, por complicada que sea, Dios estaría con ellos. Ese es el problema. ¿Cuántos de nosotros renunciamos a seguir sirviéndole a Dios, a seguir avanzando porque nos falta fe para creer que Dios es el que nos sostiene, que Dios es el que te provee, ¿cierto? Que Dios es el que te sustenta, que Dios es Él. ¿Cuántas personas de nosotros cuidamos lo que tenemos, lo cuidamos tanto que pensamos que si se nos llega a perder, lo perdemos todo? ¿Cierto? O sea, es como que si no concibiéramos la vida sin ciertas cosas que ya hemos logrado.
No concibo la vida. Por ejemplo, los jóvenes de hoy no conciben la vida sin celular. ¿Se ha dado cuenta? El celular es su vida. Bueno, y nosotros también hemos ido cayendo en eso. Se nos ha vuelto tan importante, tan trascendental en nuestra vida, ¿verdad? Es tan cómodo esto de la tecnología, es tan cómodo. Hasta para uno se vuelve cómodo. Porque uno podría decir perfectamente, voy a preparar el sermón del domingo. ¿Dónde busco? Señor Google, ¿no? ¿Cierto? Google, a ver qué dice Google, para ver qué. Y es muy cómodo, y Google te dice todo lo que hay, ¿cierto? Y te va poniendo. Ah, bueno. Entonces agarre de aquí, ponga acá y agarre, y eso. Cómodo. Qué tremendo, ¿verdad? Y no creemos que el Espíritu Santo está en nosotros, que nos guía a la verdad. O sea, nos volvemos tan incrédulos que no creemos que el Señor nos hable a nosotros, que tiene que hablarle a otros para que ese otro me hable a mí. No creo que Dios me hable. Entonces, a ver, dígame usted qué me dijo el Señor esta mañana. Por eso es que es tan fácil manipular a la gente en este tiempo. Por eso es que aparecen tantos líderes manipuladores que le dicen a la gente, Dios me dijo que te dijera. ¿Cierto? Dios me mostró y me dijo que te dijera, y este es un mensaje que Dios te... Ah, claro, como él no lee la Biblia y como a él no le habla el Señor, dice, ay, ¿cierto que Dios me dijo? ¿Qué recado me envió el Señor? Y hay mucha gente metida en lugares en donde le profetizan, le hablan, le dicen, ¿no es cierto? Cuando eso es contra Dios, contra la Biblia, es antibíblico. Porque el mismo espíritu que estaba en Abraham, el mismo espíritu que estaba en Cristo es el mismo espíritu que está en nosotros. Ahora no sé si usted lo crea, pero es que el pecado que nos asedia es la incredulidad. El pecado que nos asedia es la incredulidad, porque nosotros muchas de las cosas que no hacemos, que son bíblicas, es por puro incrédulos que somos. Dígame si no es así. Cuando usted sabe que la Biblia dice que usted como cristiano, como hijo de Dios, usted está llamado a ser generoso para con Dios, o sea, sea generoso. A algunos no les gusta la palabra diezmo, pero el Nuevo Testamento habla mucho de generosidad y de dar. Y yo sí creo que cuando uno le da a Dios lo que es de Dios, ahí demuestras fe. Fe. Pero cuando tú no le das a Dios lo que es de Dios, demuestras incredulidad. Porque piensas que tú eres el dueño de lo que tienes y tú eres el poseedor de eso, cuando la Biblia dice que nosotros somos simples, ¿qué? Administradores. Usted no es dueño de nada. Yo no soy dueño de nada. Por incrédulos nos hemos creído el cuento de que nosotros somos dueños del apartamentico, que usted es dueño de la casita, ¿verdad? Que usted es dueño. Eso no es cierto. Si usted fuera dueño realmente, cuando se muriese se lo tendría que llevar, pero créame que usted lo va a tener que dejar. Por eso es bueno estar ligero de cosas, aún acá en la tierra, no tenga tanto. Si tiene un apartamento suficiente, con ese ya está bien, está bueno. ¿Cierto? O sea, uno debería de ser así. Pero no quiero otro más, ¿para qué? La incredulidad nos está llevando a actuar como el mundo. Somos tan incrédulos que buscamos asegurarnos por todos lados, a ver qué pasa. Por si Dios falla, ¿no? Porque a veces, bueno, por si las moscas, dice uno, ¿no? Por si de pronto no me funciona esto, pues entonces me aseguro por acá. La vida cristiana no debe ser así. Correr la carrera, el siervo de Dios confía en Dios, confía en que Dios le provee, que Dios le proveerá. Dios es el que le sostiene, por eso no tiene problemas en ser generosos y en dar y en aportar y en ofrendar. El pecado que nos asedia, la incredulidad. La incredulidad te detiene, te paraliza. Cuando nosotros no le creemos a Dios, eso nos paraliza.
Si no, acuérdense de la historia de la esposa de Lot. El Señor fue claro cuando le dijo a Lot, pilas, corra, salga y váyase para la montaña, ¿no es cierto? Eso fue sí, porque Sodoma y Gomorra desaparecen, pero usted corra con su familia, y le dio una orden clara: no mires atrás. Clara la orden, no era sencilla: corra por su vida y no mires atrás. La Biblia dice que la esposa de Lot se detuvo y miró hacia atrás. La incredulidad, ¿por qué? Por incrédula, porque no le creyó a Dios, que le había dado una palabra clara: no miren tras de ustedes. La incredulidad me hace mirar hacia atrás. La incredulidad no me hace mirar hacia el futuro. La incredulidad me lleva siempre a mirar atrás. ¿Acaso el pueblo de Israel no le pasó lo mismo cuando el pueblo de Israel no avanzaba o no pudo entrar en la tierra prometida por incrédulos? Fueron incrédulos, como usted y como yo hoy, igual. Por eso el pecado que asedia a la iglesia, el pecado que asedia al cristiano, es la incredulidad. Es la incredulidad. No vivir por fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Soy salvo por fe y vivo por fe. O sea, mi vida debe estar enmarcada en eso. Fui salvo por fe y vivo por fe. Dios es tu proveedor. Ni por más que trabajes día y noche teniendo y acumulando cosas, vas a poder asegurar tu vida. La Biblia no dice necio, le dijo a alguien, necio. Necio. Por eso es que a mí me parece que es muy necio cuando usted, como hijo de Dios, como cristiano, está preocupado por estudiar. Yo le digo que no estudie, pero es que ya basta, muchas veces ya es demasiado. Necio, te puedes morir hoy. Necio, te puedes enfermar hoy, ¿no es cierto? Hoy mismo. ¿Y qué va a pasar con todo eso? Falta de fe. La convicción de que Dios es el que me sostiene y de que primero mi servicio debe ser para Dios con totalidad, con integridad. Entonces, la incredulidad a muchos los lleva a pensar que el servicio a Dios es perder el tiempo. Por eso es que por incrédulos no le servimos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice, no tengo tiempo. Oiga, ¿y por qué no nos ayuda aquí en el ministerio? No, es que no tengo tiempo. Incredulidad. Porque lo que deberíamos decir, listo, no hay problema, ¿cierto? Estoy lleno de cosas, pero hagámosle. Para todo hay tiempo, solo que hay que organizarlo. Porque cuánta gente no le sirve a Dios porque está llena de cosas y le sirve cuando quiere. Ese es otro problema de incredulidad. Le servimos cuando queremos. Pero al jefe allá sí le sirves todo el tiempo. ¿Sí o no? Al jefe, allá sí estás, ¿no? Le llegas a tiempo. Usted a su jefe no le puede decir un día cualquiera, mire, hoy no voy a ir a trabajar porque estoy cansado. Pero a la iglesia sí le puede decir, mira, hoy no voy al culto porque culto no, a la reunión, porque estoy cansado. Porque tengo esto que hacer, porque tengo esto otro que hacer, ¿verdad? O sea, las cosas de Dios para nosotros no se nos volvieron importantes. Han perdido su importancia. No somos siervos por incrédulos. Porque no creemos que el congregarnos, el estar presentes nosotros, sea bíblico. Y la Biblia dice, no dejes de congregarte. O sea, es un principio bíblico. Y la Biblia no dice, si tienes tiempo. No, es que el día es del Señor. Y usted no puede decir, es que vivo lejos. No. El Señor le está diciendo, a los que vivan cerca les digo que se congreguen y a los que están lejos, conéctense. No dice eso. Ser siervo tiene que ser, yo tengo que pensar con la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia. Piense con la mente de Cristo. Y el segundo aspecto
que ya se me embolató todo este tiempo hablando del primero. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y viene el segundo aspecto, creo que con este podría terminar. Se llama siga el ejemplo. Siga el ejemplo. Siga el ejemplo. Por eso en el versículo 2 del capítulo 12 dice claramente, ahí está el ejemplo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora les dice, ¿saben qué? ¿Saben cómo ustedes van a poder correr esa carrera? ¿Sabe cómo usted va a poder salir de esa comodidad en la cual usted vive, pensando que es usted y pensando que la vida en la tierra es chévere y tiene que ser chévere para usted? ¿Sabe por qué tiene que correr la carrera aunque las cosas estén difíciles? Porque hay un ejemplo. Hay un buen ejemplo y ustedes tienen el mejor ejemplo y nosotros tenemos el mejor ejemplo. Lo que ustedes tienen que hacer es sigan ese ejemplo y el ejemplo es Cristo. Por eso es que Él está diciendo, la mejor forma de servirle a Dios, de correr esta carrera es puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. O sea, si hay un ejemplo de fe, podría ser Abraham, podría ser Moisés, pero el mejor ejemplo de fe es Cristo. O sea que el Señor lo que le está diciendo es, corra la carrera. No mire a otro lado, mire a Cristo. ¿Usted acaso ha visto un atleta que quiere ganarse la medalla corriendo, mirando para atrás? O corriendo, mirando hacia los lados. O corriendo, mirando cómo va el de al lado a ver qué hago, a ver cómo hago lo que está haciendo. No, está mirando al frente y está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos de ese tiempo, de nosotros hoy en tiempo? Es que estamos mirando a los otros. No estamos mirando a Cristo, estamos mirando si este sirve, si este no sirve, si por qué el fulanito no hace, y por qué yo tengo que hacerlo, si el otro tampoco lo hace, ¿no es cierto? Y por qué esto y por qué el otro. ¿Sabe qué dice la Biblia? Corra la carrera puestos los ojos en Jesús, no mire para otro lado. Y comenzamos a ver esas iglesias también, y por qué esa iglesia de allá así, por qué esa iglesia de allá no, porque en la otra iglesia se hace esto, y porque usted corra mirando a Cristo, mire a Cristo. Eso es lo que el Señor nos dice aquí. Es la mejor manera de correr la carrera. Puestos los ojos en Jesús. Por muy grande que haya sido Abraham, por muy grande que haya sido Moisés, hay uno más grande, Cristo. Uno más grande, Cristo. Y usted no tiene que estar mirando a Moisés. Ahí está como ejemplo, pero usted no mira a Moisés, mires a Cristo, 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 Cristo. Por eso la vida cristiana es cristocéntrica. Fijar su mente, y no solamente es mirar, es poner su mente poner su mente en Cristo, ¿no? Alguien nos compartió en esta semana, en estos días, cómo deberíamos de vivir la vida cristiana, y decía, usted tiene dos formas de vivir la vida cristiana: modo Cristo o modo usted. Modo Cristo o modo usted. Y yo entendí ahí que yo a veces vivo más en modo Danilo, viviendo el cristianismo en modo Danilo. ¿Y cómo es modo Danilo? Pues yo estoy lleno de cosas tenaces, ¿no? O sea, y quiero vivir mi vida cristiana así, modo Danilo. Pero es viva la vida en Cristo, modo Cristo. Es vivir en modo Cristo, no modo usted, no es lo que a usted le parece, no es lo que usted, no, es qué dice Dios. La mente de Cristo es comenzar a pensar como Cristo, pero para eso necesito la palabra, porque de lo contrario, ¿cómo hace? Modo Cristo. Modo Cristo es servicio, ¿cierto? Modo Cristo es entrega. Modo Cristo es sacrificio, ¿sí o no? Modo Cristo es estar dispuesto a la cruz, porque dice, considera al que menospreció el oprobio, ¿no? O sea, modo Cristo es menospreciar aún el rechazo de la sociedad. Modo Cristo es eso.
Modo Cristo es que usted, como siervo de Dios aquí en la tierra, usted habla en contra del pecado, habla en contra de toda ideología que se está levantando en este tiempo, ideologías de género, ideologías de todo sentido. Usted habla en contra de eso porque usted tiene claro cuál es el principio, y por eso usted tal vez sea rechazado, juzgado, ¿cierto? No tenido en cuenta, hasta sacado del trabajo. Modo Cristo. Pero si es modo usted cuidará lo suyo. Usted dirá, no, mejor no digo nada, no hablo, no opino porque me meto en líos. ¿Cuánta gente en sus redes no se atreve a publicar acerca de Cristo, de las verdades de Cristo, sino que pone su fotico y sus paseos, ¿no? No, ¿por qué no nos atrevemos a publicar a Cristo, publicar el reino de Dios, porque pierdes amigos? Porque pierdes seguidores, porque ya no te van a ver, sencillamente por eso, y muchos lo están cuidando, dicen, no, es que si yo publico eso, pierdo seguidores. Pues piérdalos, pero con tal de que gane uno para Cristo sería suficiente. Eso es modo Cristo, pero el modo suyo es cuidar lo suyo, cuidar, ¿cierto? Ese es el modo nuestro. El temor, el que dirán, mis amigos, ¿no? Yo creo que este mensaje que nos está dando el Señor nos tiene que llevar a pensar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Tenemos un ejemplo, Cristo, dice la palabra de Dios, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. ¿Y sabe cuál era el gozo puesto delante de Jesús? La salvación suya y la mía. La redención del hombre. ¿Sabe por qué Cristo soportó la cruz y soportó todo lo que soportó? Por usted y por mí. El gozo de Cristo era la salvación nuestra, su salvación. No su casa, su carro, no, su salvación. Ese es el gozo del Señor. Entonces, cuando Él tenía claro cuál era el propósito de su vida, se olvidó hasta de los suyos. Por eso es que el servir a Dios, el servirle a Dios, le hace a usted hasta olvidarse de usted mismo. Cuando usted es siervo de Dios, comienza a pensar más en Dios y en los demás que en usted mismo. Cuando usted no es siervo de Dios, usted piensa mucho en usted. Dios no quiere que no piense bien de usted, claro que sí, pero quiere que piense menos en usted. No quiere que piense menos de sí mismo, pero menos en usted mismo, que es diferente. Y uno se la pasa pensando mucho en uno, ¿no? Demasiado, en lo que voy a poseer, lo que voy a conquistar, lo que voy a tener, ¿verdad? No piense mucho en usted. Piense menos en usted y piense más en el reino. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando al reino? ¿Cómo estoy sirviéndole yo al Señor realmente? Creo que ese es un mensaje que Dios nos está dando. Servir por fe. Y Jesús está sentado en el trono de gloria porque vino a servir. Vino a servir. Jesucristo no vino a otra cosa, Él vino a servir, a servir, a servir. Por eso el ADN suyo y el mío debe ser servir, servir, servir. Y yo le voy a animar a que usted sirva en la iglesia. Aquí es donde usted puede comenzar a servir. Y para terminar, ¿sabe? Lo único que usted quisiera anhelar, debería querer anhelar, cuando usted entre en el reino de los cielos, es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 25, 23. Es lo único que usted debería anhelar, lo único. Su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo único que podríamos anhelar, ¿verdad? O sea, allí no dice la palabra de Dios, no dice bien, buen líder, ¿no? Líder de niños o líder de jóvenes, o buen administrador, ¿no?
o buen, ¿no es cierto?, o buen abogado, no dice, no dice o buen apóstol, a los que les gusta esa palabra apóstol, o buen maestro, o buen pastor, ¿no? Dice bien, buen siervo, ¿cierto? Sencillo, siervo fiel, siervo. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué es lo poco? Esto de acá. Todo lo que usted aquí haga en la tierra sirviéndole a Dios es muy poco. Pero lo que recibirá ya será mucho más grande. De aquí tal vez se lleve el aplauso de alguien, de la tierra tal vez le den unas palmaditas y la gente le diga, bien, chévere, me gusta lo que tú dices, lo que tú haces, ¿no? Felicitaciones, condecoración, una medallita, algo, ¿verdad? Y te dan un cartoncito, cuélgalo allá, la empresa te rindió una, ¿cómo se llama eso? Una mención, ¿no? Una mencioncita ahí chévere. Pero esto que dice la Biblia, a mí sí me gustaría escucharlo en el cielo. Buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Bien, dice, ¿no? Y es que dice, bien. Qué bueno que le diga, bien. Bien hecho, bien, lo hiciste bien, hiciste bien. Fuiste fiel en lo poco, fuiste fiel, fuiste un siervo fiel, ahora sí entra, fuiste siervo y sierva de Dios. Eso es lo que realmente importa en la vida cristiana, no importa otra cosa. Por eso queremos orar por una iglesia de siervos y de siervas.